de más o menos de los números reales, cómo se identifican los números reales en la línea recta y todo. Entonces hoy más que todo vamos a mencionar, digamos, los números reales, los números naturales, y vamos a empezar a hacer una conexión adicional con las U. Pero permítanme aquí que yo, ahí estamos. Funciones. Vamos a empezar a hacer una conexión adicional con funciones, porque generalmente la forma como uno ya está acostumbrado a ver funciones es solo y es igual a f de x. Y esa es la forma más usual que vamos a utilizar las funciones, pero en algún momento queremos indicar de que esta ecuación nos está diciendo más información. Entonces la primera información que tenemos que saber sobre funciones es que tanto esta variable independiente como la variable dependiente van a tener elementos en diferentes conjuntos. Entonces en realidad una función es una forma de relacionar dos conjuntos diferentes, y los conjuntos van a ser críticos, que dice que de entrada conozcamos de que bueno, estamos relacionando conjuntos, pero cuando estemos hablando de dominios y rangos, al final simplemente vamos a estar hablando de conjuntos. Entonces digamos aquí necesito hablar un poquito sobre conjuntos, y ahorita solo voy a trabajar con dos conjuntos muy genéricos, X mayúscula e Y mayúscula. Entonces estos son dos conjuntos. Ahora, poco a poco van a ir viendo que voy introduciendo alguna notación matemática para no escribir tanto y para presentar las ideas de manera más concisa, porque al final esto es lo que pasa con esta expresión de una función. En realidad, si quisiera ser bastante técnico y definir completamente qué es una función, tendría que escribir, si es un conjunto de pares ordenados, tal que x es un elemento de un dominio y f de x es el elemento de un rango, pero es muy largo escribir esta definición. Entonces esto al final es una gran abreviatura, y esta expresión de aquí también va a ser alguna abreviatura. Entonces digamos, cuando escribo esto, ¿qué significaría esta expresión? X pertenece a un conjunto X. Entonces hay dos formas de interpretar esta información. X pertenece a un conjunto X mayúscula, o una forma más fácil es decir de que cuando estoy escribiendo esto estoy diciendo que X es un elemento del conjunto X. Entonces esto van a ver que va a formar parte de algunos problemas, de empezar a definir estos conceptos y todo. Y lo primero es que digamos qué tipos de conjuntos hay. Hay un montón de conjuntos. Digamos, hay conjuntos que simplemente son una lista. Entonces digamos, puedo decir, bueno, un conjunto A que es una lista va a tener nombres. Entonces aquí tendríamos, digamos, como que nombres de personas. Entonces voy a decir que esta es la persona de nombre A y apellido A, una persona de nombre A y apellido B, y así sucesivamente. Entonces estos son unos conjuntos que no vamos a estar utilizando mucho en cálculo, pero van a ver que en algún momento, si queremos trabajar con algún dominio o un rango, vamos a tener que escribirlo como una lista y no como un intervalo. Entonces estas son listas de nombres o listas de cualquier variable, descripción, lo que sea, incluso hasta puede ser una lista de emoticones. Entonces eso puede ser un conjunto. Entonces, pero obviamente en cálculo vamos a estar trabajando con conjuntos un poco más fáciles de trabajar y en los cuales podamos hacer operaciones aritméticas. Entonces generalmente el conjunto que empezamos, que todavía es una lista, es el conjunto de los números naturales. Entonces con este conjunto simplemente empezamos en 1, el siguiente elemento es 2, 3, 4,
Y ahora este elemento sí, digamos, no tiene fin. En algún momento una lista de nombres o algo va a haber una última persona. Entonces casi que podría decir que al final va a haber una persona z, z. Entonces esta lista no tiene fin. Pero lo que pasa con los números naturales es que estos números no va a haber un último número, siempre va a haber un número siguiente. Entonces estos ya van a ser conjuntos con un número infinito de elementos. Y estos conjuntos se van a ir generalizando un poquito más. Y digamos, esto puede parecer básico, pero es que en algún momento en la clase, si quiero escribir alguna respuesta, voy a decir, bueno, X pertenece a N o X pertenece a esta Z, en vez de andar escribiendo esta gran lista. Ahora, los números enteros tienen una generalización respecto a los números naturales. Aquí, como pueden ver, tenemos un primer elemento. Con los enteros, en realidad, digamos, ¿cuál es el primer elemento? ¿Cuál es el número más bajo de los enteros? No va a haber un número más bajo. Pero digamos, está menos 1, menos 2, menos 3. Entonces la lista de números infinitos no solo continúa a la derecha, sino también a la izquierda. Entonces tal vez en algún momento no conozcamos el primer número. Pero esto si listamos estos números de manera creciente. Bueno, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3 y de esta forma. Entonces estos son cualquier número entero que, sin importar el signo, los naturales solo son los enteros positivos. Y varias veces me van a ver escribir cuestiones como esta, que los números enteros positivos son los naturales. O en cierta forma es un poquito preferible trabajar con enteros positivos, porque en algunos libros utilizan la convención de que 0 también es un número natural. Entonces, para evitar ese debate, bueno, ¿qué libros están usando 0 como elemento en los números naturales y cuáles están utilizando 1? Simplemente para evitar cualquier ambigüedad podemos decir z superíndice más. Entonces estos son los números que son enteros positivos. Y los enteros negativos serían z superíndice menos. Y hay otro conjunto que digamos que es un paso intermedio entre el conjunto que voy a escribir ahorita, pero en realidad no lo vamos a usar mucho aquí, sino que más que todo ese va a ser nuestro conjunto más importante, y es el conjunto de los reales, y es el conjunto para el cual está diseñado todos los temas de cálculo, el conjunto de los reales. Entonces el conjunto de los reales va a ser lo siguiente, va a ser una unión de entre todos los números enteros. También, digamos, vamos a tener que agregar unos números que se van a llamar los números racionales. Yo creo que aquí les voy a poner una letra F, solo para distinguir con la R para los reales. Y va a haber otro problema, porque como vamos a ver, los números enteros y los racionales no son suficientes para representar todos los números que pueden haber sobre una línea recta. Entonces, digamos, si los números los queremos identificar en una línea recta, aquí tendríamos 1, aquí tendríamos 2, 3, menos 1, menos 2 y menos 3 estarían a la izquierda de 0. Y luego los números racionales, que digamos son como 1/2, 2/3 y todos estos, estarían entre todos estos números enteros, pero al final siempre nos van a quedar unos números que no se van a poder representar por medio de una fracción, y estos son los números irracionales. Entonces los números racionales simplemente son razones de números enteros, un P dividido Q, mientras que los irracionales van a ser estos números que también eso es una motivación de que por qué existe el cálculo, porque si en algún momento quieren encontrar, digamos, cuál es el valor de la raíz cuadrada de 2, de dónde sale el número pi, de dónde sale el número e,
¿Y dónde salen todos estos números como los logaritmos? Todos estos van a ser problemas, números irracionales que no se pueden expresar como una fracción, como un número racional, pero que se pueden aproximar con números racionales. Porque todos estos números tienen un problema. Si los encuentran en una calculadora, la calculadora les va a dar solo 16 decimales, pero en realidad todos estos números tienen más y más decimales. Y en algún momento, para algunos problemas, uno necesita tal vez 1 millón o 2 millones de decimales, pero incluso esos 2 millones de decimales en realidad no es exactamente el número. Estos números no los vamos a poder conocer nunca de manera exacta. Pero si los empezamos a incluir aquí, digamos que aquí incluimos pi, si por aquí incluimos e, esto nos termina de llenar la línea recta y ahí ya tenemos todos los números. Entonces, esta va a ser, digamos, una notación un conjunto que nos va a servir mucho y es algo que tenemos que tener muy presente. Otras cuestiones que pueden ver aquí, digamos, observen que ya estoy utilizando, digamos, la notación de una U mayúscula para hablar de que estamos hablando de una unión entre conjuntos. Y otro conjunto que vamos a tener, que yo creo que es bueno que hable ya de él antes de que definamos qué es una función, son los conjuntos que son como intervalos. Y estos van a tener una notación bastante simplificada. Entonces en algún momento me van a ver que voy a escribir, digamos, dos corchetes y dos números a, b. Entonces cuando esté hablando de este operador, en realidad lo que estoy diciendo es que esto es el siguiente conjunto. Es un conjunto, si lo escribo de manera descriptiva, voy a decir que los elementos de este conjunto son números reales, tal que x, este número x, va a estar entre estos dos números. Entonces, obviamente es más fácil trabajar con corchetes a, b, que cada vez que tengamos que hablar de un intervalo tengamos que escribir esta descripción. Esta descripción es sumamente tediosa. Entonces este conjunto sobre la línea recta se mira de esta forma: a y b, incluyendo todo. Pero posiblemente ustedes ya han de decirme, pero estos no son todos los intervalos. Entonces digamos que otro tipo de intervalo hay. Hay, digamos, por ejemplo, este otro. Como, vamos a quitar esto de aquí. ¿Cómo lo podría identificar sobre una línea recta? Un conjunto que tiene paréntesis a y luego un corchete del lado derecho. ¿Sí? Sí, incluimos el b. Y ahora el a no lo tendríamos que incluir. Es una forma como podemos decir que no vamos a incluir un elemento o un punto de manera gráfica. Es utilizando, digamos, un círculo vacío. Entonces con este círculo vacío vamos a estar bastante cerca de a, pero no vamos a incluir a a. Entonces este es otro conjunto. Este es un intervalo, digamos, semiabierto. Y aquí simplemente este conjunto lo vamos a describir como todos los x que son números reales, tal que, o hay veces que me van a ver poner una barra vertical para eso, para decir de manera abreviada, tal que x va a ser mayor que a, estrictamente mayor que a, y menor o igual a b. Y así sucesivamente. El intervalo abierto va a tener como esta forma, dos paréntesis, y aquí si no incluimos ni a ni a b. Ahora aquí obviamente estoy como que diciendo que a es un número negativo y b es un número positivo. Entonces yo creo que en cierta forma voy a quitar este origen, porque si estos dos números son positivos, entonces el origen estaría a la izquierda. Y
Van a haber otros intervalos que también los podemos expresar de manera, digamos, compacta utilizando la notación de intervalo. Digamos, por ejemplo, x es mayor que 5. X es mayor que 5 sobre esta línea recta. Se miraría de esta forma. Empezamos en 5, pero sin incluir el 5. Y luego todo lo que está a la derecha del 5 es parte de este conjunto. Entonces, digamos, utilizando notación de intervalo, ¿cómo podría expresar este conjunto? Todos los elementos que son mayores que 5. Empezaría en 5, pero luego ¿con qué terminaría? Infinito. Ahora, aquí es otra convención, digamos. Tendría un paréntesis o un corchete. Sí. Y la razón es la siguiente. Como no hay un último elemento, no podemos decir, bueno, que infinito es un número en específico. Aquí utilizamos la notación de paréntesis y trabajamos de esta forma. Y lo bonito de la notación de intervalo es que si en algún momento queremos expresar el conjunto de los reales de manera bien compacta, simplemente utilizamos notación de intervalo. Entonces son todos los números que son mayores que 0 y menores o iguales que 0. Esa es una forma de representarlos y aquí tenemos toda la línea recta. Entonces, muy bien. Ya con esta notación, para aclarar, podemos empezar a definir qué es una función. Y hay varias formas de definir una función. Yo creo que cuando lleven matemática discreta van a ver una operación entre conjuntos que es la forma más fácil de crear conjuntos, que son productos cartesianos. Pero ahorita, para enfocarnos, digamos, en otra definición que hay para función, simplemente voy a empezar a hablar de, bueno, cómo puedo relacionar elementos de un conjunto X con los elementos de un conjunto Y. La forma más fácil que tenemos para relacionar estos dos conjuntos es empezar con el conjunto X y decir, bueno, este elemento de X lo voy a relacionar solo con un elemento del conjunto Y. Entonces aquí, si aquí tengo el número X, este sería f de X. Habría otro elemento, digamos como A, que lo puedo relacionar con otro elemento o este mismo, pero sí, pero solo puedo relacionarlo con uno, no lo puedo relacionar con dos. Y este otro solo para indicar que esto todavía sí es función. Estos dos pueden compartir el mismo elemento de este otro conjunto, pero con que compartan solo uno, esto ya es una función. Entonces, como está esta relación, aquí tenemos una regla o función f que relaciona estos dos conjuntos, y vamos a ver que a este conjunto que tenemos aquí se conoce como dominio. Porque ahorita voy a escribir la función de función, pero digamos la idea es la siguiente. Con tal de que tenga solo un elemento del otro dominio, sin importar si lo está compartiendo con el otro, ya es función. Pero lo que vamos a ver es que esta es una función que no es 1 a 1. Pero todavía no voy a introducir la definición de 1 a 1, sino hasta la otra semana, pero no 1 a 1. O digamos, en formas prácticas, digamos, pueden pensar en un problema como que, bueno, en el tiempo voy a medir cuánto es la población en un país. Entonces, tal vez en algún momento la población subió a 100, luego al año siguiente subió a 120, pero puede que el otro año tal vez hubo migración y 20 personas se fueron del país y la población baja a 10. Entonces, digamos, eso sigue siendo una función, pero la idea es de que en el tiempo, cada vez que mida la población de la ciudad, solo tengo un dato sobre la población. Si ya tengo, digamos, que en algún momento, si la población es
en este año fue de 100 y 105, o es 100 o es 105, entonces no puede tomar dos valores. Entonces digamos, lo que sí no puedo hacer es lo siguiente. Aquí tengo x y lo voy a relacionar con este otro elemento f de x. Pero si después estoy diciendo que este x también va a tener este otro, va a estar relacionado con este elemento y2, esto sí ya no es una función. Y ahorita vamos a ver por qué este sí es una función y este sí no, cuando la diferencia es muy sutil. ¿Y ese tiene un nombre específico? Ah, sí, este se va a llamar relación. Esto es lo que se conoce como una relación. Entonces ahorita con la definición de función voy a escribir que es una regla que asigna a cada elemento de x cada elemento x minúscula de x mayúscula como máximo un elemento de y mayúscula denotado por f de x. Entonces esto es la definición de función. Entonces aquí lo importante es esto. Cada elemento de x tiene que tener como máximo un elemento de y. No importa cuál, pero solo uno. Entonces aquí miramos, solo aquí hay uno. A también solo tiene uno y este otro punto tiene uno. Si en algún momento quiero relacionar este con este otro, entonces ya eso deja de ser función. Entonces aquí si quisiera resolver el problema de que esta no es función, pero quiero que sea función, en algún momento voy a tener que decir, bueno, o y1 o y2. No puedo tener dos medidas diferentes. ¿Sí? Entonces ahorita van a ver de que hay todavía más notaciones. Generalmente a la variable que tiene los elementos del dominio se le conoce como variable independiente. Entonces esta es la variable x del dominio. Y luego, hay veces que como que se mueve un poco esta mesa. Y la variable dependiente es la variable y del rango. Entonces ahorita lo interesante, lo que tenemos que resolver ahorita, y este es un tema que se puede volver muy extenso si consideramos todos los conjuntos posibles, listas, números infinitos, conjuntos que son intervalos, se vuelve un tema interminable, pero ahorita más que todo me voy a enfocar en ciertos conjuntos, digamos los números reales, y lo que nos vamos a preguntar ahorita es cómo podemos hallar el dominio de una función. Hay varias formas de hallar el dominio de una función, pero yo creo que el método preferido es por medio de revisar cuándo una fórmula va a fallar. Entonces ahorita solo voy a definir el dominio y el rango de manera muy rápida, porque van a ver que estas definiciones, a pesar de que son bien útiles, no les dan, digamos, la herramienta, bueno, qué es lo que tengo que hacer para cada problema en específico. Entonces el dominio simplemente va a ser un subconjunto del conjunto X. Generalmente nuestro conjunto X va a ser el conjunto de los números reales. Entonces lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir quitando algunos elementos del conjunto de los números reales siempre y cuando nuestra función falle. Entonces este dominio consiste en todos los elementos de X mayúscula para los cuales f de X está definida. Yo creo que estas notas las tengo subidas en mi U, entonces en algún momento
estas definiciones pueden consultarlas en las notas que están subidas en Vue y reescribirlas de manera un poco más nítida. Entonces, esta parte de aquí es la parte más importante para encontrar el dominio de una función. Tengo que encontrar dónde la función está definida. Voy a escribir la definición del rango, y la del rango, digamos, simplemente lo que tenemos que hacer es que tenemos que ver qué valores está tomando la función. Pero esto de encontrar un rango solo con álgebra cuesta un montón. En algún momento lo que vamos a tener que hacer para encontrar el rango es utilizar la gráfica de una función. Entonces este es simplemente el conjunto de todos los valores posibles. Entonces esto es lo que hace complicado encontrar el rango de f de x conforme x varía a través del dominio. Entonces aquí como que no nos dice mucho la definición de rango. El rango simplemente nos dice, bueno, probemos todas las x y vamos evaluando en f de x y vamos manteniendo un control de todos esos valores de f de x, y eventualmente cuando tomemos en cuenta todos, bueno, ya podemos escribir nuestro conjunto. Entonces en matemáticas hay un problema cuando queremos encontrar, digamos, todos, y el conjunto resulta ser un conjunto infinito. Es imposible encontrar todos estos valores posibles. Entonces al final nos vamos a tener que valer de otra forma para encontrar el rango. Y una de las cosas bonitas que vamos a poder hacer en este curso al final, cuando hagamos la gráfica, si la completamos y todo, vamos a poder visualizar el rango. Entonces generalmente el rango se encuentra visualizando, inspeccionando la gráfica de una función. O si en algún momento ya les dan una gráfica, con una gráfica es fácil encontrar el rango, de lo contrario es un problema un poco difícil. Entonces ahorita lo que tenemos que hacer es, posiblemente ustedes ya encontraron dominio, han encontrado el dominio de una función. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a realizar nuestro primer ejercicio, y en este ejercicio vamos a encontrar el dominio de las siguientes funciones. Los dominios son muy importantes porque cada vez que quieran modelar, cada modelo que va para diferentes fenómenos va a tener ciertos dominios. Algunos van a tener la posibilidad de que hayan cantidades positivas, solo cantidades positivas, pero en otros la cantidad que están estudiando puede tener valores negativos. Entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar con este problema. Y ahorita estoy trabajando la forma más usual de trabajar con una función, ya por medio de una regla. Entonces digamos aquí, ¿cuál sería el dominio de una función? Desde el dominio de esta función. Bueno, con los... Ok, alguien de ustedes asumió los reales. Ok, dominio, los reales. Positivos. Y... ok, reales positivos. Miremos qué problema hay con los reales positivos. ¿Qué pasa si quiero encontrar el valor de la función en 64, o incluso podemos poner en 33? Pongamos en 33. Reales positivos menores a 32. Sí, ajá. Reales positivos menores que 32. Si evaluamos aquí en 64, aquí obtenemos un número que no va a ser un número real, va a ser otro tipo de número, un número imaginario complejo. Entonces esto, digamos, no está definido en los reales. Lo mismo con f de 33. Entonces nuestra primera una condición que vamos a tener que respetar con funciones es que si tenemos raíces, que tenemos que encontrar la raíz cuadrada, solo podemos encontrar la raíz de un número positivo o cero, porque digamos 32 sí formaría parte del dominio, porque si evalúo 32 tengo la raíz cuadrada de 0. Entonces este sí es permitido. Entonces en algún momento, si esto lo queremos trabajar de manera un poco más sistemática, aquí solo voy a escribir lo que tenemos que hacer: evite la raíz cuadrada de un número negativo.
Sí, perfecto. Eso es todo, sí. Entonces, digamos, sistemáticamente lo que tenemos que decir aquí es que f está definida cuando 32 menos x es mayor o igual a 0. Entonces, simplemente tenemos que resolver esta desigualdad. Para las desigualdades lo que podemos hacer es trasladar esta x al lado derecho. Y luego lo que tenemos que hacer es tal vez, digamos, voltear la desigualdad para que podamos ver de que aquí en realidad estamos diciendo que el número x tiene que ser menor o igual que 32. Entonces ya cuando encontramos esto, simplemente podemos escribir el dominio. Y como ya tenemos la notación de intervalo, simplemente lo escribimos así. Entonces esto sería todo. Entonces estas propiedades de desigualdades yo creo que en su momento las van a ver en matemáticas 101, porque hay unas que se complican un poco, sobre todo las desigualdades que tienen funciones cuadráticas. Esas desigualdades al final, digamos, uno tiene que pensar que el cuadrado de un número negativo es un número positivo, entonces en algún momento también uno tiene que tomar en cuenta los números negativos. Entonces, digamos, aquí hay otro tipo de función. Entonces, digamos, con esta función, ¿cuál sería su dominio? Y esta es la otra. Sí, tenemos que encontrar las raíces del denominador, porque lo que va a pasar aquí es que tenemos que evitar la división por 0. Porque, digamos, informalmente 1 sobre 0 está indefinido. ¿Todo menos 3? ¿Vamos a hacer factor común? Sí, por supuesto, sí. Entonces lo que vamos a tener que decir es que, digamos, que está indefinida cuando el denominador es igual a 0. Y aquí, digamos, no se preocupen si se toman, si resuelven estos problemas con un poco más de pasos. Tal vez alguien de ustedes inspeccionando puede ver, digamos, los ceros. Pero lo mejor es decir, bueno, quiero hacer un poco de álgebra y cómo puedo encontrar cuando este denominador es igual a 0. Primero, puedo factorizar la x. Entonces ese es un primer factor común. Y aquí ya casi que tenemos los ceros, pero si todavía quieren verlos de manera más fácil, ¿Diferencia cuadrados? sí, diferencia de cuadrados. Entonces excelente, por aquí ya miro, bueno, o x puede ser igual a 0, o x menos 3 puede ser igual a 0, o x más 3 puede ser igual a 0. Entonces los ceros de este denominador serían 0, 3 y menos 3. Entonces aquí puedo concluir de que esta función está indefinida cuando x es igual a 0 y más menos 3. Esto es otra notación que ayuda un montón a escribir los problemas de una forma un poco más rápida. Entonces, digamos, ¿cuál sería nuestro dominio? Y aquí lo pueden escribir de varias formas. La forma, digamos, sí, sí, esa es la forma, digamos, más. Pero esa nomenclatura que estoy usando para poner, digamos, número real, binario y todo eso, no la conozco. La nomenclatura, ahorita, digamos, imaginarios no los estamos trabajando. O sea, como la que usó para eso, la que usó para los naturales. Casi que los únicos conjuntos que voy a utilizar son esta doble n para naturales, esta doble r para reales y esta z para enteros. Incluso vamos a ver de que cómo se miraría esto, digamos, en la compu. Yo creo que ahí les puedo hacer un documento, pero vamos a ver. Real numbers. Yo creo que siempre lo busco en... espero que salga aquí.
Aquí sabes que es... Obviamente, digamos, si solo escriben una R mayúscula, yo creo que está bien, digamos, porque el símbolo correcto es este. Pero andar dibujando esta R, digamos, cuesta un montón. Ahora, el año pasado tuve un estudiante que él aprendió a escribir en letra gótica, entonces siempre que empezaba sus notas de clases empezaba con una letra mayúscula, una A, una B, y la hacía de esta forma toda elaborada. Entonces solo con que pongan, digamos, una R mayúscula, como digamos, hay incluso unas personas que lo que hacen es que esta R, digamos, la ponen en bold, así como que en negrías. Esto está más que bien. Entonces ya con esa notación, digamos, está bien. Y van a ver que es un poquito difícil, pero al final uno se familiariza. Pero tengo otras buenas noticias para los que no quieran en todo caso utilizar esa notación. Podemos expresarla también con notación de intervalo. ¿Cómo sería el dominio de esta función con notación de intervalo? Lo vamos a maximizar aquí. Y, creo que alguien ya se suscribió al canal. Empezamos desde menos infinito. Solo que ahora el intervalo lo voy a tener que partir para ir excluyendo cada uno de estos números. Y no incluye el menos 3. Entonces esta va a ser una exclusión bien cruel porque menos 3.0001 todavía es parte del dominio, menos 2.99999 todavía es parte del dominio. Entonces esto lo estoy haciendo a propósito solo para excluir a menos 3. Entonces con escribir esto ya tengo excluido a menos 3. Luego la pregunta es, ¿ya puedo terminar aquí con infinito o tengo que seguir haciendo exclusiones? Sí, el 0. Sí, porque el 3 es el siguiente obstáculo. Y vamos a ver que ya el dominio como que nos está diciendo algo muy importante sobre cómo se va a comportar esta función. Posiblemente esta función no la voy a poder escribir como una sola, no la voy a poder graficar como una sola función continua, sino que en menos 3 voy a tener que parar, luego de menos 3 a 0 voy a tener otra gráfica, y aquí voy a tener otra gráfica, y aquí voy a tener otra gráfica, y cada una de las partes del dominio van a estar separadas por... Continuidad y... ¿cuál era la otra? Definida por parte. Sí, definida por partes, sí. Entonces estas funciones esa función de por sí es una fórmula que va a tener unas barreras en 0, menos 3 y 3. Obviamente el objetivo del cálculo es determinar cómo vamos a graficar esta función. Obviamente esta no es la gráfica, pero ya tenemos ahí una idea como que, bueno, ¿por qué es importante el dominio? Porque el dominio ya nos está diciendo en dónde nuestra función va a tener problemas y en qué puntos nos tenemos que enfocar para bosquejar la forma general de una función. Y aquí hay otro problema más interesante. La raíz cuadrada de x menos 2 menos 36. Entonces este último problema es como una combinación de los dos tipos de dificultades que tenemos. Entonces digamos, ¿cuándo se indefine esta función? Igual cuando se da igual a 0. Sí. Entonces esta función se indefine. ¿Y cuando sea negativo? Sí, cuando sea negativo. Entonces ahorita lo que vamos a tener que hacer es que el dominio lo vamos a escribir cada vez más pequeño y vamos a ir excluyendo poco a poco los elementos que no forman parte del dominio. Entonces este es un poco fácil de sacar, digamos, ¿cuándo x al cuadrado menos 36 es igual a 0? Sí, sí, es igual a 6 y menos 6. Entonces ya estos de por sí quedan fuera y ya por lo menos lo que nos queda de nuestro dominio es de menos infinito a menos 6, de menos 6 a 6 y de 6 a infinito. Pero vamos a ver que posiblemente vamos a tener que excluir todavía alguno de estos números, porque también esta función solo va a estar definida.
cuando, como aquí tenemos una raíz cuadrada par, x al cuadrado menos 36 va a tener que ser mayor o igual que 0. Entonces este va a ser un intervalo un poco interesante. Sí. Bueno, 5.9 o 6.1. Aquí está la pregunta, digamos, porque tenemos que encontrar cuando x al cuadrado es mayor o igual a 36. Hay uno que es fácil de trabajar, digamos, como que si tenemos números más grandes que 6, no va a haber ningún problema. Entonces hay una regla, digamos, con estas desigualdades cuadráticas que se basa en esta observación. 7 al cuadrado es 49, es un número mayor que 36, pero lo mismo pasa con menos 7 al cuadrado. Entonces cuando tengamos estas desigualdades cuadráticas, lo que va a pasar es que esto en realidad significa que tanto x puede ser mayor o igual que 6, o, ¿y cuál sería la otra parte? Sí, menor o igual, pero ¿a qué número? Menos 6. Entonces esto va a ser un pequeño detallito que hay que tomar en cuenta. Entonces aquí va a pasar algo. Entonces aquí en realidad el dominio o el número tiene que ser más grande que 6 o tiene que ser menor que menos 6. Entonces este menos 6 y 6 como que lo vamos a tener que excluir. Y si en algún momento tienen dudas de las desigualdades, no hay ningún problema. Si en algún momento dicen, no, es que no estoy seguro de mi respuesta, entonces pueden decir, bueno, ¿qué pasa si quiero encontrar, digamos, como h de 1? H de 1 es 1 menos 36. Sí, aquí tengo la raíz cuadrada de un número negativo y esto se indefine. Pero no puede ser mayor o igual a 6, es igual a 6 igual a 0. Mayor que 6 no es mayor que 0. Pero este sí, h de 1 sí nos sirve. Entonces ya uno dice, bueno, como que estos números entre menos 6 y 6 no van a formar parte del dominio, ¿sí? Ahí es donde también se puede usar una cajita. Sí. Se puede utilizar una cajita así. Si usted pone el 6, sería 36 menos 36 y a 0, entonces ahí también se utiliza. Muy buena idea, muy buena observación, porque aquí solo estaba tomando en cuenta solo los valores positivos y de la raíz cuadrada, pero como también tengo que respetar de que el denominador no puede ser igual a 0, si uno solo pone de menos infinito a 6 incluyendo el 6, ese dominio está incorrecto. Entonces en realidad ahorita solo lo que tengo que hacer es como una intersección entre estas dos condiciones. La forma para satisfacer las dos condiciones es que empiece en menos infinito y luego termine aquí en menos 6, pero sin incluir el menos 6, porque si en algún momento alguien de ustedes quiere calcular el valor de esta función en menos 6, tengo 1 dividido la raíz cuadrada de 0 y esto está indefinido. Entonces hay que excluir también el menos 6. Este intervalo de menos 6 a 6 lo tengo que excluir por la razón de que no puedo evaluar la raíz cuadrada de un número negativo. Y ya luego posteriormente me voy a esta otra desigualdad, pero siempre tomando en cuenta de que x no puede ser igual a 6. Entonces digamos, este problema lo hice de manera muy detallada. Y yo creo que con la cajita incluso se hace más rápido este problema. Pero lo único es que quise tratar de trabajar de manera más detallada para que observen, digamos, todas las partes donde uno tiene que verificar cuándo la función se puede potencialmente indefinir. Y todavía, digamos, nos faltan otro tipo de función que se indefine, pero esa la vamos a ver más tarde en el semestre. Pero igual voy a mencionar de que una función también se indefine cuando se evalúa el logaritmo de un número negativo. Entonces ahorita todavía no hemos visto estas funciones, pero digamos, por ejemplo, el logaritmo natural de menos 10 está indefinido. ¿Es número negativo o 0?
Ajá, o 0, sí. Gracias, sí, también se me olvidó el 0. Y si uno quiere encontrar el logaritmo de base 10 de 0, este también está indefinido. ¿Y por qué van a estar indefinidos estos números? Porque encontrar, digamos, el logaritmo de un número, por ejemplo, si uno quiere encontrar el logaritmo de 100, voy a decir que eso es un número X. En realidad lo que estamos tratando de resolver es lo siguiente. Queremos encontrar 10 a la X que sea igual a 100. Entonces queremos encontrar una potencia que cuando evaluemos 10 a esta potencia nos dé 100. Entonces en este caso es X es igual a 2. Pero si digamos que vamos a encontrar un logaritmo de 0, tendríamos que encontrar qué potencia, cuando sea 10 esa potencia es igual a 0. Y aquí por más números que prueben, nunca van a tener 0. Tal vez alguien de ustedes puede ser un poco creativo y decir, bueno, pero 10 a la menos 1000 en la calculadora me sale 0. Y no es 0, va a ser un número bastante cercano a 0. Entonces esto, digamos, está indefinido. Porque, digamos, cuando tengan potencias negativas, en realidad lo que van a tener es un número como 1, 10 a la 1000. Entonces este va a ser un número muy pequeño, pero no es 0. Y con los números negativos es peor. Digamos, aquí tendría que encontrar un e a la x es igual a menos 10. Eso es imposible porque no solo estas potencias nunca van a ser 0, sino que no van a poder tener números negativos por más magia que uno haga. Entonces, por esta razón, estos dos tipos de, cuando uno está evaluando los logaritmos en un número negativo o en 0, también van a estar indefinidos. Entonces también vamos a tener que tomar una nota sobre estas restricciones. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es, voy a empezar a hablar un poco sobre cómo representar una función, porque lo que estamos viendo es que como que tenemos varias formas de representar una función. Y yo creo que en el laboratorio del lunes van a tener suficientes problemas para encontrar dominios de una función. Sí. Sí, yo creo que el examen corto sería el martes o sería el jueves. Lo bueno es que es cada 2 semanas. Y lo que voy a tratar de hacer es, para que tengan retroalimentación, voy a tratar de hacer de que ese corto dure como media hora y que tengan más tiempo para practicar. Y para que ya pueda ver, bueno, en estos problemas nos estamos trabando, enfoquémonos acá. Porque ahorita, digamos, vamos a ver que con las funciones tenemos un gran problema. Hay varias formas de representar una función. Ahí te estoy graficando un poco rápido esta función. Creo que así estaría así. Y es que el gran problema es el siguiente, porque en cálculo les pueden dar 3 formas para representar una función. Les pueden dar una fórmula, les pueden dar una gráfica, y la tercera representación, que yo siento que es la menos práctica, pero igual surgen un montón de problemas, es la representación por medio de una tabla de valores. No vamos a estar utilizando mucho tablas de valores en cálculo. Entonces, digamos, la tabla de valores, si utilizamos esta misma función, la van a tener de esta manera. Digamos, voy a empezar evaluando en algunos números. Yo creo que puedo trabajar con menos 3, menos 2, menos 1, 0. Incluso aquí voy a hacer un error involuntario. Aquí voy a tratar de evaluar el valor de esta función en 1. 1, 2, 3, y aquí voy a poner 10. Entonces aquí vamos a ver que los valores, digamos, cuando evalúen en menos 3, voy a tener 1 dividido menos 4, yo creo que es menos 1/4. Entonces, una forma como vamos a tratar de hacer una conexión entre x y f de x, no solo en la fórmula sino en la gráfica, es que estos puntos los vamos a combinar por medio de un par ordenado.
Entonces aquí vamos a tener el punto menos 3, menos un cuarto. Cuando ya evaluemos menos 2, tendríamos un menos un tercio, que es un valor un poquito más abajo que este. Estaría como por acá, el menos 2,1 tercio. Luego menos 1, yo creo que vamos a tener como un medio. Yo creo que aquí no, el eje, aquí necesito mover un poco esto. Menos un medio. Y luego cuando estemos en 0, que este es un punto muy importante, estamos intersectando el eje Y. Aquí tendríamos menos 1. Pero luego vamos a ver que hay un problema con el valor de la función cuando x es igual a 1. Sí, no existe o se indefine. Entonces en realidad esto no forma parte de nuestro problema, y por eso es que observan aquí como que una recta vertical. Entonces esa recta vertical nos está diciendo algo, posiblemente nos está diciendo ya, digamos, cuál va a ser el dominio de la función. Y luego posteriormente, digamos, continúo evaluando aquí. Cuando x es igual a 2, tengo 1 dividido 1. Entonces aquí voy a tener este otro par ordenado. 1,2. Y luego con 3, yo creo que voy a tener un medio. Entonces estos números van a ir bajando. Y posteriormente, digamos, aquí puse, o sea, obviamente como que estoy utilizando alguna herramienta, porque vamos a ver posteriormente para decir, bueno, pero ¿por qué quiero ver el valor de x en 10? O incluso vamos a hacer esto, vamos a poner 101, porque entonces así tenemos 1 dividido 100. Esto es un número .01. Entonces por aquí como que nos estamos acercando a 0. Entonces cada una de estas representaciones tiene sus ventajas y desventajas. La fórmula va a ser la representación más común que vamos a tener en cálculo, porque aquí con esta fórmula podemos encontrar su dominio. Digamos aquí, ¿cuál sería el dominio? De la función 1 dividido x menos 1. Ajá. Y podemos también, digamos, si en algún momento queremos encontrar el valor funcional de una función, simplemente utilizamos la fórmula. Pero aquí hay una pregunta interesante, ahorita voy a tapar la gráfica. ¿Cuál sería el rango de esta función? Solo viendo la fórmula. ¿Hay dos rangos? Sí, hay dos rangos, ajá. ¿Cuál sería el primer intervalo del rango? Menos infinito a 1, ok, y el otro sería tal vez como de 1 a infinito. Ahora, digamos, ahí está el problema. Sabemos que como que van a haber dos intervalos en el rango, pero aquí en realidad uno lo que tendría que hacer algebraicamente es encontrar el valor de y que no se puede obtener en esta función. Y algo que cuesta un poco observar algebraicamente es que vamos a ver que esta función nunca puede ser igual a 0. Pero sí, la inversa, pero es que siento que es hacer un problema relativamente sencillo todavía más complicado. Entonces, digamos, aquí podemos observar que esta función nunca es igual a 0, porque como el numerador es 1 y 1 nunca puede ser igual a 0, como que ese va a ser el único valor que no va a formar parte de nuestro rango, porque después otro valor como 1, valores negativos se pueden obtener. Pero como pueden ver, algebraicamente cuesta observar esto. Entonces por eso es que no estaba hablando mucho del rango, y no quiero insistir, digamos, en un método algebraico como encontrar inversas, sino en realidad, si quito esto, ya esta hoja ahí, les enseño la gráfica, ¿pueden ver aquí el rango o no? Sí, entonces uno sabe como que el rango, tengo estos valores negativos aquí que se van a menos 1000, menos 10.000. Entonces tengo menos infinito, y luego observo que nunca estoy cortando el eje X. Entonces ya con la gráfica sé que 0 no es parte del rango. Y luego, digamos, tengo todos los números positivos, y esa es una de la importancia de realizar la gráfica de una función, porque si en algún momento tenemos una función con una forma funcional muy complicada, pero que, digamos, por ejemplo aquí tenemos más 2,
y voy a poner aquí que x es igual a 3. Y estas flechas indican que la gráfica continúa. Y voy a decir que aquí y es igual a menos 2. Y luego aquí voy a tener otra... incluso voy a hacer aquí una pequeña travesura. Digamos, esta gráfica es muy complicada y ha de tener posiblemente una forma funcional muy complicada, pero solo con ver la gráfica, ¿cuál se imaginarían que es el rango y cuál se imaginarían que es el dominio? El dominio sería de... Yo creo que aquí voy a poner como un círculo en blanco. Menos infinito a 3. Ajá. Sí. De menos infinito, 3 y de 3 a como infinito. Ajá. Y solo con una pregunta, ¿incluimos el menos 2 o no? Aquí como... Bueno, aquí como que me falta un poco... Déjame el círculo en blanco. No se incluye. Entonces aquí se incluye... bueno, el menos 4... no, ya... Yo creo que voy a tener que poner este aquí por menos 4. Sí, pongámoslo aquí. Porque si no, en realidad ese rango sería el valor de este punto más alto. Entonces aquí visualmente tenemos que empezamos en menos 4 y terminamos en menos 2 sin incluirlo. Y aquí viene otro sutil. Luego, ¿cuál sería la otra parte del rango? Ahora digamos, ¿incluyo el 2 o no? No. Y el infinito nos está dando la pauta por esta tendencia que esta función continúa. Entonces, esto en realidad, si tienen la información, si tienen la gráfica de una función, pueden determinar de un solo el rango de la función y su dominio. Pero el problema es de que cómo se realiza la gráfica de una función por medio de una fórmula. Entonces, esta es la representación más útil, va a ser uno de nuestros ejercicios más comunes en el curso de cálculo, cómo graficar una función. Y solo voy a mencionar la tabla de valores. Digamos, la tabla de valores en realidad es la que más ocurre en la realidad, porque digamos en la realidad, cuando estén modelando un fenómeno científico o incluso un fenómeno económico, lo que realizan ustedes son observaciones, miden cómo está cambiando una cantidad en el tiempo. Y lo que uno obtiene son estos valores funcionales. Entonces uno no tiene esta función. Ahora, obviamente los valores, la tabla de valores tiene un montón de limitaciones. La primera es que aquí no se puede saber el dominio, porque como uno no tiene todos los puntos, entonces no se puede saber todo el dominio. La segunda dificultad es que si en algún momento quieren tener un panorama completo de cómo se comporta una función, puede que en la tabla, digamos, estén excluyendo puntos importantes como cuál es el valor cuando x es igual a 100 o cuando x es igual a menos 100. Entonces, en realidad la tabla de valores no la vamos a utilizar mucho en esta clase, pero la tenemos que tener muy presente que en algún momento esta es otra forma de representar una función por medio de una tabla de valores. Entonces, quiero ver cómo estoy de tiempo. Bueno, todavía tengo tiempo para hacer un ejercicio más y para empezar a distinguir, digamos, como había mencionado en un principio, por qué tenemos conjuntos que se relacionan como funciones, pero otros que no se relacionan como funciones. Entonces, me falta definir las relaciones, pero antes de esto solo vamos a hacer un ejercicio rápido porque vamos a subir esto un poquito. Creo que esta mesa es un poco inestable. Bueno, lo que no me gusta mucho de estos problemas es que las respuestas no son tan exactas. Hay muchos de los problemas que los realizamos por inspección.
Y vamos a poner aquí -1. Aquí vamos a tener 1, 2, 3. Y si quieren ver cuál problema es uno que lo tengo ahí en las notas. Yo creo que es la página 4. Entonces aquí pasamos justo por 2 y 0. Luego 3, -1. Y eventualmente 4,0. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. Y 1 y 2. Entonces aquí tenemos ejercicios relativamente fáciles. Entonces en el primer ejercicio yo creo que quiero encontrar, digamos, f de 1, f de 2 y f de 3. Entonces digamos a qué serían igual estos valores funcionales. Ajá. Sí, okay. Empezamos en x es igual a 1 y identificamos el par ordenado respectivo. Entonces el valor en y es 2. Luego con 2, aquí justamente estoy cortando exactamente el eje. Ahora hay varios problemas que digamos es debatible el valor exacto y uno puede poner un valor estimado. Eso todavía es una respuesta correcta, porque en realidad como es una gráfica hay veces que no quedan justos los valores. Pero la pregunta que yo quería, que siento que es más importante, es encontrar el dominio y rango de la función. ¿De 0 a 4? Sí, de 0 a 4, incluyendo y luego el rango sería de -1 a 2. Entonces aquí no hay mucha dificultad. En algún momento van a ver que van a haber problemas capciosos, que por ejemplo estamos excluyendo estos puntos y pasando bueno, no, yo creo que este valor en 3 sea 0. Pero estos son detallitos que vamos a ir viendo cuando les presente las funciones definidas por pedazos. O aquí que estamos excluyendo algún intervalo. Entonces estas respuestas van a cambiar un poco. Aquí si hago este pequeño cambio, nuestro rango ya no sería de -1 sin incluirlo, y f de 3 sería igual a 0. Entonces ahí vamos a tener suficiente con estos puntos que estamos excluyendo si en el tema de continuidad y de límites. Puntos excluidos. Entonces con la exclusión esto cambia a 0 y este cambiaría de -1 a 2. Pero eso es solo para hacer un poco más interesante el problema. Entonces, a ver si el libro tiene alguno de estos problemas bonitos, porque estos son problemas un poco capciosos. Pero que ocurre, hay veces que digamos que uno tiene un fenómeno y siempre hay un punto que es la excepción a la regla. Entonces este sería el punto que es la excepción a la regla. Todos se comportan así, pero ya cuando uno está en -1, no, yo creo que sea igual a 0. Y uno vuelve a repetir el experimento y le vuelve a salir uno 0. Entonces aquí hay un comportamiento interesante. O como vamos a ver, hay funciones que tienen saltos, como la tarifa de parqueo. La tarifa de parqueo en realidad no es una función, no es una función continua, sino que si están un poquito menos de media hora les sale gratis, pero si ya tienen 30 minutos y 10 segundos no van a pagar solo una fracción, sino ya de un solo pagan toda la tarifa. Entonces ahí de un momento a otro hay un salto. Cuando x es igual a 0, la tarifa es 0. Sí, y también cuando x es menor a 30 minutos es 0. Entonces aquí sí están en 0. Y luego resulta que solo pasado de la media hora ya tienen que pagar toda la tarifa. Entonces esta es una función un poco cruel. Y no solo esta parte, sino que cada hora la tarifa va subiendo. Entonces van a ir viendo que esta función se mira bien interesante. Es como una función constante. Pues, bueno, es que la forma más justa de cobrar una tarifa de parqueo es que fuera esta función lineal. Pero lo que pasa es que sí, digamos, para cobrar eso sería bien difícil, porque entonces ahí con el cronómetro tendría que andar, bueno, usted estuvo aquí 15 minutos,
le voy a cobrar la fracción de 15 minutos. Usted estuvo aquí 5 minutos, le voy a cobrar la fracción de 5 minutos. Y está el problema de los centavos. Tal vez alguien que solo estuvo 2 minutos tiene que pagar 35 centavos de parqueo. Entonces eso es muy difícil de hacer. Es como un intervalo, digamos. Ajá, es como un intervalo. Sí, en realidad la función de tarifa de parqueo es como un intervalo. Son pedazos de funciones constantes. Entonces ahorita voy a definir una regla que es un poco más general que de las funciones, que son las relaciones. Entonces aquí voy a tener la definición de una relación. Entonces esta es una regla que asigna a algunos elementos del dominio más de un elemento. Entonces ahí estamos relajando la restricción. Más de un elemento del rango Y. Entonces, utilizando nuestro diagrama de flechas, voy a escribir dos tipos de relaciones y voy a poner, digamos, dos problemas capciosos. Entonces tenemos esta función f, o bueno, esta regla f, voy a decir regla porque ahorita solo tenemos regla, y luego tenemos esta otra. Voy a decir que esta es una regla g. Entonces entre estas dos reglas, cuál de ellas es función y cuál de ellas es relación, o si ambas son relaciones o funciones. Sí, f es función, digamos, es una función extraña, pero yo creo que, digamos, aquí cuesta visualizar un poco qué tipo de función estamos hablando, pero ahorita estoy diciendo una función que no importa los valores que tenga en x, digamos, como por ejemplo 1, 2 o 3, siempre voy a tener el mismo valor. Entonces este valor es como 5. Entonces esto en realidad es un diagrama esquemático de una función que es bien fácil de entender si uno la grafica. Es una función constante. Entonces el diagrama de flechas para una función constante es que tengo todos estos elementos y todos van al mismo elemento en el rango. Y ese es incluso un rango bien interesante. El rango es simplemente el número c y el dominio son todos los reales. Y ahora esta de aquí, ¿es función o es relación? Relación. Y esta aquí, la historia es todo lo contrario. Vamos a tener el mismo número en x, pero luego vamos a tener diferentes valores en y. Entonces este es también un diagrama de conjuntos de una función que vamos a estar usando un montón. Entonces digamos, voy a decir que el valor en x es a. Bueno, identifico que x es igual a está aquí, y luego trato de hacer puntos para bueno, aquí va a estar y1, aquí va a estar y2 y aquí va a estar y3. Entonces, ¿qué tipo de función es esta? Sí, y esta no va a ser función, pero va a ser la gráfica de una curva que vamos a estar usando un montón, la recta vertical. Y la recta vertical nos va a servir en un montón de problemas y también nos va a decir, bueno, cómo podemos analizar gráficamente si una regla es una función o si una regla es una relación. Porque el diagrama de conjuntos es sumamente complicado y tiene limitaciones, no puedo enumerar todos los elementos de un conjunto infinito. Algebraicamente podemos utilizar la definición, pero la definición es un tanto engorrosa. Entonces, para distinguir entre estos dos, entre función y relación, podemos utilizar un argumento algebraico o podemos utilizar un argumento gráfico.
el argumento más fácil es el gráfico, porque lo que podemos decir es que nos dan una ecuación y graficamos la ecuación. Entonces en algún momento, digamos, tengo esta y esto, pues dejémoslo así. Tengo esta curva, es una curva extraña, pero igual la grafico. Y luego tengo este otro tipo de curva. Otra curva un poco complicada, pero digamos, solo con ver la gráfica, cuál de estas curvas representa una función y cuál representaría una relación. Sí. ¿Y qué nos permite determinar? Una línea recta en la función. ¿Horizontal o vertical? Vertical. Si aquí si trazo una recta vertical, lo que estoy haciendo con este diagrama de conjuntos, bueno, aquí hay un elemento X que tiene dos valores en Y. Este de aquí que es un valor negativo y este que tiene un valor positivo. Y aquí es todavía peor, aquí en algún momento este número X tiene 4 valores en Y. Entonces esta otra también puede tener un montón de oscilaciones y cambios, pero no importa dónde trace una recta vertical, solo estoy interceptando la curva una vez. Entonces esto que escribí gráficamente es lo que se conoce como la prueba de la recta vertical. Entonces ahorita voy a escribir esta prueba. Solo la tengo descrita de manera más clara en las notas, pero solo la voy a escribir y vamos a terminar con un ejercicio bonito. Y mucho de esto puede parecer repaso de precálculo, pero como vamos a ver, conocer todas estas pruebas, recta vertical, recta horizontal, incluso ni siquiera necesitan memorizarse o aprenderse esta prueba de la recta vertical. Simplemente con el argumento gráfico y con la noción de, bueno, una función solo puede tener un valor en Y, es más que suficiente. Entonces vamos a decir que una curva en el plano rectangular es la gráfica de una función de X si y solo si no hay una recta vertical que intercepte la curva más de una vez. Entonces la pregunta que les voy a hacer a ustedes: ¿cómo prefieren escribir la prueba de la recta vertical? ¿Con la gráfica o con la definición? Con la gráfica, sí. Entonces en realidad esta definición no la tienen que escribir, la estoy escribiendo porque en algún momento, digamos, varios de ustedes a la hora de estudiar les gusta hacer flashcards, y esto podría ser un flashcard, pero una más eficiente es la gráfica. Y estos cursos, digamos, no son como comprobaciones de lecturas donde, bueno, escriban la prueba de la recta vertical. De nada me sirve que puedan escribir la prueba de la recta vertical si no la pueden aplicar. Y este va a ser nuestro último problema de hoy: la ecuación de una circunferencia. Entonces la pregunta es la gráfica de esta ecuación una función en X? ¿O esta ecuación define una relación o función? Es una relación. Sí. Y el argumento, ¿por qué? Porque digamos, ¿cómo podemos... aquí me falta x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Sí, si no pongo el signo de igualdad, eso que escribí x al cuadrado más y al cuadrado más 1, no tiene mucho sentido. Entonces digamos, si grafico esto, es un círculo. Y vas a tener los puntos en Y. Sí.
Y esta prueba es tan simpática que en algún momento uno tiene prácticamente una función, pero si solo se intersectan en un solo punto del dominio, y ese único punto tiene dos valores en y, ya solo por ese motivo la función deja de serlo y se vuelve relación. Pero aquí yo creo que tengo una función bien simpática para la prueba de la recta vertical que solo por un punto no puede ser función. Entonces esta es una relación. Y este, digamos, sería el argumento gráfico. Pero digamos, si quisieran, si quisiera hacer esto algebraicamente, ¿cómo lo haría? Y es un poco más difícil. O sea, algebraicamente como que aquí tenemos la idea. Bueno, fijo el valor de x y al fijar un valor de x encuentro los valores de y que satisfacen ese valor de x, y si encuentro más de uno, entonces esa no va a ser función, sino simplemente va a ser relación. Entonces, fijo un valor para x. ¿Qué valor se les ocurre para fijar el valor de x? Es un buen valor, pero no hay un valor un poquito más fácil. Digamos, ¿cuál es uno de los números, el número más fácil que simplifica todo? Bueno, el 4 no sería parte del dominio. Simplemente 0, porque observo que también cuando x es igual a 0, pero pueden usar también punto 5. Entonces sea x es igual a 0. Entonces si x es igual a 0, para satisfacer esta ecuación, y al cuadrado tiene que ser igual a 1. ¿Y cuáles serían las soluciones para y? Sí. Entonces ya por esto no es función, porque un solo valor de x tiene dos valores en y. Pero para no quitarles la iniciativa, alguien me sugirió, digamos, punto 5. Entonces usemos punto 5. Punto 5 al cuadrado sería punto 25. Entonces tengo que resolver esta ecuación. Entonces aquí solo tengo que encontrar cuando y al cuadrado es igual a punto 75. Y no es necesario que me digan exactamente cuál es este valor. Lo único es que si me dicen es más menos la raíz cuadrada, siguen siendo dos valores. Ahora alguien de ustedes me dijo 4. ¿Qué problema hay con 4? No, está bien. Sí, está bien. Sí, es negativo. 4 no sería parte del dominio porque aquí pueden ver que el círculo no llega hasta ahí. Entonces van a tener una ecuación extraña como tener que encontrar cuando y al cuadrado es igual a menos 15. Entonces eso no tiene mucho sentido. Sí. Entonces mejor evitemos esto. Y yo creo que ahorita es buen punto para terminar. Lo interesante, y yo creo que eso lo puedo platicar mañana, es cómo podemos convertir esta relación en una función. Sí, no serían parábolas, pero serían dos semicírculos. No puede ser y. Ajá. No puede ser y al 0. Bueno, para que se vuelva una función vamos a tener que hacer algo. Solo uno. Sí. Para repetir el diagnóstico, eso me lo pasó mal. Ok. Y tiene que ser igual a f de x. Entonces lo que vamos a tener que hacer es resolver una ecuación para y. Aquí está en las notas, pero sí la idea es tener dos semicírculos. ¿Sí? O nos quedamos con el de arriba o nos quedamos con el de abajo. Y ahorita les van a repartir su diagnóstico. ¿Malo?